En Realidad Pública, el invitado. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde nuestro set de entrevista, listos para compartir precisamente nuestro espacio con los invitados. Y a propósito, dejamos habilitadas las líneas telefónicas, el 2714-079 y 2714-C42. Si ustedes requieren solicitar o tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestros invitados, con mucho gusto las estaremos atendiendo a través de las líneas de nuestro medio televisivo. Tenemos dos invitados, dos médicos cubanos. Ellos son el doctor Francisco Rodríguez y la doctora Daimela Pupo, médicos cubanos que han venido a brindar su atención médica en el Patronato Municipal de Esmeraldas. Desde el 15 de noviembre están aquí y se quedarán hasta el 12 de diciembre, pues realizando las atenciones médicas en cardiología y gastroenterología respectivamente. A propósito, más adelante les estaremos indicando porque el fin de semana también se estarán ubicando en otro sector de nuestra ciudad para que pues estén atentos los moradores, los habitantes de este sector. Pero vamos a dialogar ya con los médicos. Doctora Daimela Pupo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Entendemos que pues desde el 13 de noviembre hasta esta fecha ustedes ya tienen una idea clara de cuáles son los problemas más frecuentes de los esmeraldeños, los ciudadanos esmeraldeños, con motivo precisamente del problema gastroenterológico. Sí, muy buenos días a todos y muchas gracias por invitarnos a su programa. Si le damos un poquito de espacio a nuestro compañero, perfecto, ahí ahora sí. Ok, buenos días a todos los televidentes y muy buenos días a todo el pueblo de Esmeralda. Y le damos las gracias por invitarnos aquí a nuestro programa Telemar. Pues sí, nosotros tenemos acá, estamos desde el día 13 de diciembre hasta el día 12 de diciembre atendiendo a todos los esmeraldeños que tengan problemas digestivos. Y sí que hemos visto mucha alza de enfermedades digestivas acá. Nos hemos encontrado con cáncer de estómago y cáncer de colon. Aquí se sufre de muchas colitis y precisamente... ¿Se han detectado ya cáncer? Sí, cómo no, hemos detectado muchísimos pacientes que le hemos hecho la endoscopía y la colonoscopía y hemos detectado que tienen alta frecuencia de cáncer de colon y cáncer de estómago. Por eso yo les recomiendo que por lo menos una vez al año estos exámenes endoscópicos se hagan acá, porque a veces estos cánceres y estas enfermedades digestivas cursan silenciosamente, sin síntomas, y el paciente a veces no sabe que tiene o puede tener alguna enfermedad desde el punto de vista neoplásica y a veces se va olvidando y no se chequea y luego ya es bastante tarde. A propósito de ello, la atención médica, ¿qué es lo que abarca dentro del patronato en lo que tiene que ver a su área? A nosotros atendemos allí todas las consultas de gastroenterología en horarios de la tarde, desde las 2:30 hasta las 6 de la tarde. Y las endoscopías y todos los exámenes endoscópicos se hacen con un video endoscopio, un equipo de muy alta tecnología. ¿Se hacen los exámenes ahí mismo? Se hacen los exámenes en el Hospital Delfina Torres, que tenemos un convenio. Y entonces pues así tenemos la oportunidad de darle una consulta completa al paciente donde salga con todos los exámenes realizados. ¿Cuándo se detecta problemas al colon? Es decir, cuando hay problemas de gastritis, de pronto podría existir o podría provocar un cáncer de colon, algún problema gástrico. ¿Cómo no? Puede tener al paciente, de hecho lo hemos tenido, una colitis y además asociado a una gastritis. Pero por lo general los pacientes que tienen su gastritis cursan con síntomas digestivos altos, así como las úlceras y los cánceres gástricos. Sin embargo, los pacientes que tienen ya enfermedades del punto de vista digestivo inferior, o sea, el colon, las colitis, el cáncer de colon, a veces las hemorroides, las fisuras anales, pues tienen otro tipo de sintomatología más bien baja, sangramientos rectales, ardor a la hora de defecar y muchos otros síntomas que nosotros podemos diferenciar entre enfermedades digestivas altas y bajas. Esto ya serían problemas más serios, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Ahora, es necesario, usted decía, hacerse un chequeo regular en este sentido para que el paciente tenga pues el debido control. ¿Cómo no? Se deben chequear, yo le digo a los pacientes, que un examen endoscópico, por lo menos, en un paciente que no curse con síntomas una vez al año. Y en un paciente que ya tenga una enfermedad diagnosticada, como por ejemplo una úlcera, pues esos pacientes sí debían chequearse por lo menos 2 veces al año. ¿2 veces al año? Sí, por lo menos con su examen de biopsia para Helicobacter, pues esta bacteria, como ustedes saben, causa muchas enfermedades malignas al estómago. Y entonces es importante diagnosticar a tiempo para prevenir.
¿Hay alguna alternativa o solamente la endoscopía? Porque esto como que si asusta un poco a los pacientes, tomando en cuenta de que manifiestan que les provoca cierta situación, cierto malestar. Es un examen muy sencillo, realmente es una prueba invasiva porque lógicamente es un equipo que nosotros introducimos y bueno, siempre le da un poco de malestar al paciente, pero son minutos y nosotros le ponemos una anestesia local que alivia los síntomas y solo minutos comparado con el beneficio que pudiera reportarle al paciente, saber y tener la tranquilidad de que su sistema digestivo está marchando Es decir, bien. cuando uno ya presenta síntomas o problemas de gastritis, es necesario una endoscopía regular que sea por lo menos una vez al año, ¿no? Correcto. Ahora, ¿la gastritis es una enfermedad moderna? ¿Cómo no? ¿Y se la adquiere por qué? Sí, en el mundo entero hay múltiples causas. Entre las causas que se plantean, fundamentalmente las causas alimentarias. Y precisamente aquí y también en nuestro país hay mucho alza de enfermedades digestivas, porque a veces yo le digo a los pacientes cómo comemos, en qué horario comemos y cómo elaboramos lo que comemos es importante. Porque los horarios son importantes en los pacientes, pues a veces los periodos de ayuno son la causa primaria de estos problemas digestivos a largo plazo. También se habla de la bacteria Helicobacter pylori, que ha revolucionado el mundo de la gastroenterología y que es causa de gastritis, de úlcera y de cáncer gástrico. Y que lo tiene un gran porcentaje de personas. Tenemos una inquietud de algún televidente. Buenos días. Buenos días. Mire, Le escuchamos quería con mucho gusto. preguntarle a los doctores si hay médicos especializados sobre la tiroides. Bueno, en este momento no. En este momento, gracias por su comunicación. En este momento tenemos un cardiólogo y tenemos la gastroenteróloga, que la tenemos precisamente en estos momentos hablando con nosotros. Ya mismo vamos a hablar con el cardiólogo. A propósito, son dos médicos que hoy nos van a ayudar muchísimo porque hay problemas con mucha frecuencia, el asunto de la gastritis y también pues problemas cardíacos que se presentan, problemas diríamos cardiovasculares que se presentan acá en la sociedad esmeraldeña. Doctor Fernando Rodríguez, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué experiencia ha tenido con sus pacientes acá en Esmeraldas? Empecemos por ahí. Bueno, como expliqué en otra ocasión, ya este es otro viaje más que doy aquí a esta ciudad para colaborar con la comunidad esmeraldeña. Y nosotros insistimos mucho en el control fundamentalmente de los factores de riesgo, que es lo que más influye en el origen de las enfermedades cardiovasculares. Aquí, por ejemplo, la hipertensión arterial es muy frecuente las enfermedades coronarias, es decir, la obstrucción de las arterias coronarias y algunos casos de enfermedad de las válvulas cardíacas. Pero bueno, fundamentalmente estos dos, que están estrechamente relacionados con la presencia de algunos factores de riesgo, que algunos pueden ser genéticos y otros pueden ser adquiridos. Es decir, genético hablamos de hereditario. Claro, claro. Por ejemplo, el hecho de tener un antecedente familiar. Padre, madre, hermanos, tíos, con alguna patología cardiovascular de este tipo de las arterias coronarias, este tipo de paciente tiene cierta predisposición a que en algún momento de su vida, fundamentalmente después de los 40 años, esta enfermedad pueda aparecer. Doctor Francisco Rodríguez, hago una corrección, Fernando dije. Francisco, el asunto puede ser entonces genético, uno de los casos, una de las situaciones, diríamos, que podría producir... El factor genético, como le dije, tiene un peso importante. Y lo otro son los factores de riesgo adquiridos, por ejemplo, algunas enfermedades que también pudieran tener origen hereditario, como la diabetes mellitus, los malos hábitos dietéticos que elevan las cifras de colesterol sanguíneo, de triglicéridos, la obesidad, que aquí tenemos un alto índice de obesidad, y eso está dado fundamentalmente por la presencia de malos hábitos dietéticos. Es decir, aquí los pacientes se acostumbran a comer mucha comida chatarra, es decir, la comida esta que son las comidas rápidas, y eso a veces el paciente desconoce el daño que le puede hacer al aparato cardiovascular y a las arterias del organismo. Acá, doctor, hablando ya de productos alimenticios que nosotros ingerimos acá en Esmeraldas, particularmente en Esmeraldas, se come mucho con coco. Usted no sé si ha podido disfrutar del encocado esmeraldeño ya. Realmente lo he probado, pero bueno, no es de mi gusto, porque sabemos el daño que hace. Acá con mucha frecuencia los habitantes de Esmeraldas nos gusta mucho el encocado de camarón, de pescado, en fin, nos gusta hasta el encocado de pollo, es decir, el coco por todos lados. ¿Esto también podría incidir? Claro, los mariscos tienen un alto contenido de colesterol, sobre todo la langosta, el camarón, las conchas y todo esto que llamamos mariscos, y a veces el paciente desconoce esto. Ese tipo de alimentos, unido a que a veces se le asocia el aceite de coco, y a veces se le echa mayonesa y otros productos también elaborados, influye en que el paciente ingiera un alto contenido de colesterol sanguíneo, entonces después son
el resultado de que esta grasa se deposite en las arterias, ya sea de las arterias del corazón o las arterias del cerebro, y entonces el paciente en algún momento pueda tener un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Producto de alguna obstrucción, diríamos. De obstrucción de las arterias del corazón o de las arterias del cerebro. También una de las complicaciones es la hipertensión arterial que algunos pacientes hemos tenido aquí que sufren el daño, es decir, la complicación más frecuente de la hipertensión en el sistema nervioso, sobre todo el aparato vascular, que sufren hemorragia cerebral, lo que el paciente comúnmente le denomina derrames. Y entonces esto deja una gran secuela que después, bueno, por supuesto el paciente debe llevar un proceso de rehabilitación que a veces es Doctor, poco largo. Antes de irnos con la comunicación, ¿tiene relación, tiene una cosa que ver con la otra? Es decir, el problema cardiovascular podría también llegar con la situación de los famosos derrames cerebrales. Claro, el control de la hipertensión arterial, y eso insistimos mucho, sobre todo en pacientes de la raza negra, que esto es una zona de origen africano, es decir, que los nativos tienen esa característica, es decir, que son pacientes de la raza negra, es muy frecuente y la hipertensión arterial es más dañina, es decir, es más acelerada y cursa con hipertensión, es decir, elevada cifra de hipertensión, y son los pacientes que más complicaciones hacen. Tenemos una comunicación, la atendemos. Buenos días. Buenos días, la escuchamos, con mucho gusto. Y así, más que para agradecerle, la pregunta era para la doctora, por favor. Para la doctora, ya. Sí, por favor, doctora, ayúdeme y aclaremos, porque definitivamente a veces no se tiene síntomas cuando está con problema del colon, pero usted quisiera sí que me ayudara y me aclarara de qué edad se puede uno hacer una colonoscopía. Muy agradecida y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, gracias. Tenemos otra comunicación, vamos a atenderla. Buenos días. Bueno, se cayó. Doctora, por favor. Bueno, para responderle la pregunta a esta televidente, le podemos decir que las colonoscopías en el mundo entero ya se incluye como pesquisaje la prueba de la colonoscopía en todos los pacientes. O sea, cualquier paciente que vaya a hacerse un chequeo ya incluye, como decir las mujeres que nos hacemos las pruebas citológicas, o acá le decimos la prueba de revisarse el útero todos los años, pues así además se incluyen todas las colonoscopías. ¿A través, perdón, de un Papa Nicolau, por ejemplo? De un Papa Nicolau. Como por decir un Papa Nicolau en las mujeres, las colonoscopías ya se están incluyendo en el mundo entero como pesquisa del cáncer de colon, y esto se debe precisamente al alza de cáncer de colon que hay en toda la población mundial, no solamente acá en Esmeralda ni en Cuba, sino en la población mundial. O sea, después de los 40 años que ya empezamos a sufrir de, pudiéramos decir, de envejecimiento de todo nuestro sistema digestivo, pues ya no es lo mismo comerse una comida a las 9 de la noche cuando tenemos 25 años que comernos esa misma comida con 40 años a las 9 de la noche. Doctora, una pregunta rápidamente y para hacerla muy concreta la respuesta. ¿Es necesario diríamos a los 20, 25 años hacerse una endoscopía o realmente cuando existe algún problema? Ya 20 o 25 años en estos chicos que tienen malos hábitos dietéticos, como por ejemplo las gaseosas acá, la cola, pues y sufren de alguna sintomatología, yo les recomendaría que se hicieran una endoscopía. Si no tienen sintomatología y tienen buenos hábitos dietéticos, pudieran esperar un poquito más. Pero cuando estos chicos generalmente tienen periodos de ayuno, por ejemplo, los maestros que pasan mucho tiempo y no comen alimentos y además tienen unos malos hábitos alimentarios como estas gaseosas, yo les recomendaría que se chequearan. Doctor, usted en cambio, ¿a qué edad es recomendable un electrocardiograma? Bueno, realmente nosotros a veces hacemos electrocardiograma aquí a cualquier edad, pero fundamentalmente los pacientes que tengan mayores de 40, que tengan más de 40 años y que tengan, como ya dije, este antecedente familiar de enfermedad de las arterias coronarias o antecedente familiar de diabetes, de hipertensión, es decir, que constituyen factores de riesgo en la aparición de las enfermedades de las arterias coronarias, nosotros les recomendamos realizar este tipo de estudio, que es lo mínimo que se le puede hacer a este tipo de pacientes. Hay otros estudios un poco más complejos que ya están fuera del alcance nuestro, pero realmente nosotros ahí contamos con lo mínimo, es decir, el examen físico y el electrocardiograma que se le puede hacer a este tipo de pacientes. Si de presentarse alguna situación, pues ustedes le van a recomendar que ya es necesario hacerse un chequeo diríamos, más serio. Claro, eso se deriva en algunos centros que ya se le hace un estudio ecocardiográfico del corazón, una prueba de esfuerzo y hasta algunos casos que hemos tenido que enviar a otros hospitales, a Guayaquil y a Quito, para hacerle un cateterismo, un estudio del árbol coronario, es decir, inyectarle contraste para definir la anatomía de las arterias coronarias.